Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a leer el día de hoy. Tenemos esta historia llamada La Niña Loba. ¿Me acompañas a escucharla? Adelante. Bien, La Niña Loba. Si sales del río, en Texas, y avanzas por el desierto en dirección noreste, terminas llegando al Río del Diablo. Entre 1830 y 1840, un trampero llamado John Dent y su esposa Molly se establecieron en el lugar donde Arroyo Seco desemboca en el Río del Diablo. Por ahí, muchos castores y Dent los cazaba. Molly y él construyeron una cabaña con sus ramas y le añadieron un pequeño cobertizo para que les diera sombra. Molly Dent quedó embarazada. Cuando estaba a punto de dar a luz, Johnny Dent se fue a caballo a la casa de sus vecinos más cercanos a varios kilómetros de distancia. Ahí mi mujer va a tener un hijo, les dijo al hombre y a su esposa. ¿Pueden ayudarnos? Ellos se ofrecieron para ir inmediatamente. Estaban a punto de ponerse en marcha cuando se desató una gran tormenta. Un rayo cayó sobre Johnny Dent, matándole en el acto. Los vecinos no pudieron llegar a la cabaña hasta el día siguiente. Cuando llegaron, Molly también había muerto. Parecía que había dado a luz a un hijo antes de morir, pero el matrimonio no pudo encontrar al bebé. Pensaron que había sido devorado por los lobos, ya que encontraron huellas de esos animales por doquier. Enterraron a Molly y se fueron. Unos años después empezó a circular una extraña historia. Algunas personas juraban que no era más que la pura verdad. Otras decían que algo así no podía ocurrir de alguna manera. La historia comienza en un pequeño asentamiento a menos de 20 kilómetros de la tumba de Molly Dent. Una mañana, muy temprano, una manada de lobos salió del desierto a la carreta, y mató unas cabras. Ataques como esos eran corrientes en aquella época. Pero este tuvo algo especial. Un muchacho dijo haber visto a una niña desnuda, de largo cabello rubio, corriendo entre los lobos. Un año o dos después, una mujer encontró a un grupo de lobos devorando una cabra que acababan de matar. Afirmaban que una niña desnuda, de largo cabello rubio, estaba comiendo con ellos. Al ver a la mujer, huyeron a la carrera. La mujer decía que al principio la niña iba a cuatro patas, como los lobos, pero después se puso de pie y corrió como una persona, solo que a la velocidad de los animales. La gente empezó a preguntarse si esta niña loba no sería la hija de Molly Dent. ¿Se la habría llevado una loba el día que nació y la habría criado con sus cachorros? Si era así, tenía que tener entre 10 y 11 años. Al hacerse la historia más popular, unos cuantos hombres comenzaron a buscar a la niña. Buscaban a lo largo de los márgenes de los ríos, y en el desierto y en sus cañones. Se dice que un día la encontraron caminando por un cañón con un lobo a cada lado. Cuando los animales huyeron, la niña se escondió en una hendidura de la pared del cañón. Los hombres trataron de agarrarla, pero ella luchó mordiendo y arañando como un animal furioso. Cuando la capturaron, empezó a gritar como una niña aterrada, al tiempo que aullaba todo el tiempo de modo lastimero. ¡Au! 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 Sus captores la ataron con cuerdas, la colocaron boca abajo sobre un caballo y la llevaron a un pequeño rancho en el desierto. Decidieron entregarla y al sheriff al día siguiente. Entretanto, la metieron en una habitación vacía y la desataron. La pequeña, aterrada, se escondió en las sombras. La dejaron ahí y cerraron la puerta. Al poco rato se puso a gritar y a aullar otra vez. Los hombres pensaron que iban a volverse locos si tenían que seguir escuchándola, pero al cabo de un rato cayó por fin. Al anochecer, cuando se empezaron a oír aullidos de lobo en lejanía, la gente que decía que cuando se callaban, la niña le respondía aullando. La historia continúa diciendo que los aullidos fueron en aumento, llegaban de todas direcciones y se acercaban cada vez más a la casa. De repente, como obedeciendo a una señal, los lobos atacaron los caballos y al resto del ganado. Los hombres salieron de la casa y dispararon sus pistolas. Se internaron en la oscuridad. En la habitación donde habían dejado a la niña, en lo alto de la pared, había una pequeña ventana con un tablón cruzado, sujeto con clavos. La niña arrancó el tablón, se deslizó por la ventana
y desapareció. Se dice que pasaron los años y no se volvió a saber nada de ella, hasta que un día unos jinetes en un recodo del río Grande, cerca del río del Diablo, divisaron a una joven de largo cabello rubio alimentando a dos lobeznos. Cuando la muchacha los vio, apretó los cachorros contra su pecho y corrió a esconderse en la espesura de la noche. La siguieron a caballo, pero no pudieron alcanzarla. Después buscaron por todas partes y no alcanzaron ni rastro de ella. Esto es lo último que sabemos de la niña loba, y es ahí en el desierto, cerca del río Grande, donde este cuento termina. Este cuento es contado por Alvin Schwartz en Historias de Miedo, en propuestas para mediadoras y mediadores. Estamos hablando del río del Diablo, con John Dent, el trampero y su esposa. Estamos en un lugar donde había muchos castores. Quizá alguno de estos que vamos a ver ahora puede ser los que salvaron a Johnny Dent, experto cazador en el texto de Alvin Schwartz de su libro Historias de Miedo. Porque por eso es la literatura, la que nos permite trasladarnos a sitios tan lejanos de Texas a Canadá, con historias tan distintas, de los lobos a los castores. ¿Quieres seguir viendo más de estas historias? En un próximo relato se te dará a conocer. Yo soy el maestro Iván Garay, te agradezco tu atención, estamos muy contentos de que estés con nosotros. Hasta luego.